Creo que a veces es como difícil definir cuáles son los momentos más importantes o los que uno considera, porque considera importantes en la trayectoria o en las obras que vas creando. Entonces, con el tiempo lo que sí pude empezar a definir, y no desde mi obra, sino a través de lo que vas viendo en la obra de los artistas, es como una plataforma de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con acontecimientos vitales tuyos, con los acontecimientos de tu vida, de tu historia familiar, social, política, etcétera, del lugar que ocupas en la comunidad, de cómo eso va creciendo y cambiando en roles o se detiene, y también el aprendizaje con otros colegas y bueno, y el tema de no permanecer en un lugar solo, sino de tratar de viajar y de conocer y de integrar conocimiento, ¿no? Entonces, la primera obra, la primera parte de toda esta plataforma de varios años de trabajo, creo que tuvo como proyecto así, que me llevó 10 años de trabajo, fue La hija natural de Torres García, que fue como el proyecto iniciático, y que ese proyecto nació de una forma muy simple y compleja a la vez, porque bueno, yo sentía la necesidad de hacer arte, de mostrar arte, de quién me iba a enseñar, quién iba a legitimar la obra y cómo se sucedían las cosas y los acontecimientos en Uruguay, ¿no? Quién definía que vos podías ser artista y sobre todo cómo podías salir de este contexto, ¿no? Para seguir creciendo. Entonces ahí pasaban dos cosas, una que yo estudiaba psicología, estaba en la universidad, y por otro lado, yo ya había ido a la Escuela de Bellas Artes hacía unos cuantos años atrás, estamos hablando así como de 93, 94, 1993, 94, y entonces simplemente empecé a buscar quién iba a ser mi docente, a qué taller iba a ir, porque Uruguay tiene cultura de talleres. Entonces, bueno, para mí la colección Engelmann era un lugar privilegiado para poder ver arte contemporáneo y ahí la figura de López también me parecía como muy interesante, López Laje, y entonces fui a pedir, a ver cómo podía entrar al taller y en realidad, bueno, ya no había cupos, mil cosas, ya está. Pero bueno, como no había cupo, le dije básicamente que él tenía que ser mi docente de cualquier forma, porque yo no tenía ganas de estudiar con otra persona por ahora y que me tenía que dar clases. Entonces me quedó mirando y me dijo, pero no puedo, sí, pero vas a tener que poder. Yo los lunes a las 4 de la tarde voy a traer cada 15 días mi material, lo revisas y me decís por dónde vamos. Y bueno, y el año que viene verás si esto funciona, me darás clases en el FAC. Bueno, y así fue, iba al Cabildo de Montevideo, que la intendencia tenía varios docentes trabajando en distintos lugares, y iba y revisaba. Hasta que un día me aburrí terriblemente de hacer las cosas, de los deberes, Entonces le dije que iba a hacer un diario, que iba a conocer a todos los agentes del campo local, que iba a hacer un trabajo con estadísticas, que iba a repartir ese diario acá en Uruguay y que después me iba a ir por el mundo con ese diario porque necesitaba saber quién iba a definir que yo fuera artista. Y entonces después en otro momento de toda esa secuencia de acciones que empezaron a suceder, de algunas muestras en las que participé con varios artistas que hoy, bueno, colegas y amigos, como, bueno, esto de lo iniciático del campo del arte contemporáneo en Uruguay, que empezó a definirse en los 90s, ¿no? Es decir, arte contemporáneo. Y todos sabíamos que estábamos hablando de una vejez, porque en realidad el arte contemporáneo no era en los 90, estaba en el mundo desde hacía mucho tiempo, y bueno, hay ahí todos los conflictos de lo contemporáneo, de lo moderno, de quién dominaba el medio, etc. Pero básicamente nace La hija natural de Torres García porque, bueno, yo busco un padre que me legitime. Y bueno, y el mejor padre de Uruguay es Torres García. Y eso trajo muchas consecuencias. Por ejemplo, en ese momento vivía la divina persona Olimpia Torres, la hija de Torres García, que, bueno, a la cual pude entrevistar para el primer número, que a su vez ella presentó una muestra maravillosa en aquel tiempo, esto fue en el 2000, previo a la crisis, una crisis muy grande en Uruguay también.
económica y de sentido social que marcó un cambio brutal para todos en la forma de pensar y de accionar y en la educación. Y entonces, bueno, nos conocimos y le pedí una entrevista, pero cuando supo que era para la hija natural de Torres, se enojó muchísimo, entonces, bueno, finalmente me llevó una amiga de ella, que era amiga mía, y ahí estuvimos conversando y fue divinísimo ese encuentro porque bueno, yo estaba esperando a mi tercer hijo. Eso fue en el 2002, sí, en agosto del 2002, que también fue un agosto muy cruel, porque me acuerdo que pasaban los helicópteros, no se sabía qué iba a pasar con el default que había en el país a nivel económico, y entonces yo le dije, estoy esperando a mi tercer hijo, después que ya me rezongó y me dijo, yo no soy la hija natural de nadie, y mi padre nunca tuvo ninguna hija natural, yo no sé qué estás haciendo. Entonces le expliqué el por qué, y bueno, y allá a las cansadas como que me entendió. Y entonces le dije que estaba muy feliz esperando a mi tercer hijo, pero que bueno, que no entendía porque nadie se ponía contento y todo el mundo. Y ella me dijo algo así como, mi hijo Demian nació en plena Guerra Civil Española y nosotras encontrábamos las joyas que dejaban los condes cuando se exiliaban, ¿no? Como el carrito de bebés y otras cosas más. Y los niños tenés que saber que nacen en la guerra y en la paz. Así que tú sos muy afortunada de tener un bebé en tu vientre, así con el acento ese. Bueno, y ahí nació como, me parece, como el diario fundacional de la hija, después se sucedieron muchísimos diarios más, la idea era de hacer las entrevistas a los artistas y que esas entrevistas en realidad justamente hablaran sobre arte, ¿no? Porque yo lo que iba sintiendo es que todo el mundo, ese rumor, esa situación de no encuentro y de no diálogo. Entonces, habían como líneas fundamentales que tenían que ver con conocer sobre la vida y el obrar del otro y la creación y saber cómo veía el campo y cuáles podían ser las salidas para, bueno, conformar un archivo, dejar de pensar un campo fragmentado, el cambio a nivel institucional. Bueno, ahí pasan cosas, por ejemplo, Yurastero Yuragou, que es uno de los diarios en donde aparece el museo con el techo roto, lo que para mí como que fue bastante singular porque había que cambiar, movilizar las estructuras del campo, ¿no? Que cambiaran las direcciones, que dejara de pasar esa cuestión como estacionada de gestión y de producción. Y bueno, y ahí a su vez fui haciendo un libro que se llamó también La hija natural de Torres García, que fue el primer libro que escribí, que yo lo considero como obra, que tiene como... Esa investigación en realidad era paralela a toda la presentación estética de los diarios. Los diarios estaban concebidos como acciones, se presentaban siempre en salones nacionales o eventos no individuales, pero sí que concitaran a mucha gente. Y a su vez en la investigación trabajaba sobre la legitimación de quién legitimaba la obra del artista, los procesos de la trayectoria del artista, el mercado, y después como las formas de aprendizaje en arte, ¿no? Cómo se convalidan, etc. Creo que eran esas ya hace muchos años, pero... Y entonces ahí fueron más de 200 agentes que se fueron relevando, artistas, docentes, galeristas, curadores. Y bueno, y después empezó a aparecer una muestra que fue en la Leslan Keplos, que para mí también fue muy interesante, un lugar precioso, precioso porque era rico, ¿no? de fermentar, en fermentaciones, de ideas y todo. Y ahí presenté las estadísticas, que para mí eran las obras, ¿no? Y bueno, ya ahí después empecé a trabajar con toda esta historia del archivo, de la palabra, de mis colegas, otros artistas en el mundo. Cuando iba a las bienales entraba a enhebrar el tema de la bienal con los procesos creativos, el pensamiento crítico, bueno, todo un tema de acción que terminó en algo que para mí fue muy importante, movilizante, pero importante también a la vez, que es la dirección del Museo de Artes Visuales, ¿no? Porque bueno, la hija natural era un agente que visibilizaba las estructuras del arte y consideraba potencialmente un cambio de estructura, ¿no? Un espacio de subversión
de las estructuras artísticas. Entonces, bueno, nada, entrar al museo, sí, para mí fue una acción artística. Me encanta que sea una acción artística. Yo creo que los directores de este país, todos los que entramos a dirigir, generamos eso, sí, un espacio de subversión y de cambio. No había otra forma. A mí me tocó ser la primera mujer. Yo me di cuenta un año después que me dijeron. No pensaba en esos términos. Y al año y medio, 2, me di cuenta mucho más profundamente de lo que era ser mujer y ocupar un rol, de las distinciones, de las diferencias lamentables que había en el tema político y de género. Y bueno, nada, y entonces como que La hija natural fue todo eso, ¿no? Fue como un volumen importante de mucho trabajo. Ahora estamos haciendo el archivo, porque tiene que quedar eso. Siempre con la idea de no empezar de cero, ¿no? De quién había hecho algo, de lo genealógico. La hija es como se apoya en esto genealógico, en una visión de una genealogía del campo del arte. Y la entrada al museo tuvo que ver con, bueno, era un proyecto que trabajaba, se llamó Museo Líquido, y en realidad lo que planteaba era el acceso del público, el trabajo transgeneracional, y la recuperación del museo como espacio público, ¿no? Y el acceso se daba como en varias vías. Había un proyecto que se llamaba Vías de Acceso y otro proyecto que se llamaba Satélites de Amor. El proyecto Vías de Acceso era una situación en la que los artistas tenían, artistas, curadores, todos los roles y disciplinas como arquitectura, diseño no llegamos, había un proyecto fantástico que no se llegó a hacer, arquitectura, música, teatro, también accedían al acervo, pero concretamente con el campo de las artes visuales lo que se hizo fue trabajar con los artistas que por primera vez accedían al acervo para trabajar, con los curadores, con los críticos, me acuerdo de la carita de los críticos entrando al acervo por primera vez, que en paz descanse el Gordo Torres, gordo entre comillas, Alfredo Torres, perdón, que era como una cosa impresionante, ¿no? Porque no daban crédito de entrar a aquel recinto, que aparte, bueno, en realidad pocas veces hablé de las condiciones en las que yo recibí ese museo, pero bueno, fueron cientos de obras, en un estado deplorable. Era muy movilizante y a la vez una frustración muy grande, porque no es negligencia de una persona o de varias, sino del estado de las cosas, ¿no? Y de la incapacidad de entender que los artistas trascienden por su obra y trabajan por eso, ¿no? Entonces, ver las obras de Petrona Viedra tajeadas, ver la colección de Barradas, como la hemos visto igual presentada con los pasos del pez plata por encima, ¿no? La acidificación, muchas cosas que tienen que ver con la conservación, con la restauración, bueno, sé que van cambiando y todos hemos trabajado para que eso suceda. No hay una sola persona que no haya trabajado para que eso no funcione, cosa que no se piensa mucho en este campo, que es como yo soy el único o la única. Y no, la verdad es que todos han puesto sus granos de arena para que esto de alguna manera se mueva. Entonces, bueno, ojalá que no vuelva a pasar, ¿no? Que las colecciones estén así. Y el trabajo entonces pasó por un proyecto artístico de gestión en la que, bueno, el rol, la acción estaba dado por esta cuestión de museo líquido, que tenía que ver justamente también con como caminar la modernidad y traer lo mejor y producir una fusión con el presente, ¿no? Que en aquel momento, como siempre estamos un poquito atrasados en los conceptos nosotros, hablaríamos de la hibridación y bueno, y obviamente de Zygmunt Bauman, que en paz descanse, genio total, pero bueno, ahora hablaríamos de transestéticas, ¿no? Como en una fusión mucho más. Y entonces teníamos vías de acceso, que era lo que estaba explicando recién,
y Satélites de Amor, que era como el proyecto emergente, ¿no? Que también ingresaba al museo, pero era pensado como un foco que habitaba el museo y que generaba la experimentación con el arte contemporáneo, con el arte emergente. Entonces ahí se invitaban artistas que tenían una trayectoria más corta y por ahí intervenían una zona del museo. Y ahí, bueno, se trabajaban con distintos soportes y lenguajes, porque hay que considerar que en realidad en ese momento el espacio de arte contemporáneo no estaba y el subte era como el único bastión también de la exhibición contemporánea. Entonces, bueno, nada, en realidad Satélites de Amor en lo que se basaba era en trabajar las políticas de la afectividad, ¿no? Y las políticas de la afectividad tenían que ver con cuáles son las capas que accionan lo afectivo y lo político en el arte que accionaban en ese momento, ¿no? ¿Cómo uno se define, hoy podríamos decir, en el acto político, en la forma, en el gesto, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera el compromiso que se tenía afectivamente para presentar arte y desde dónde crearlo? Entonces se pasaron muchísimos proyectos y fue un lugar muy interesante, muy intenso. La primer curaduría justo de ese proyecto la hizo Alfredo Torres. Bueno, y concretamente también pensando sobre la hija natural y sobre lo que se produjo con la hija, ¿no? En primer lugar, la hija natural generó una identidad visual. Eso fue un aprendizaje muy importante. Cada diario, cada cosa que se hacía mantenía la identidad del proyecto. Y en la parte académica de investigación y de metodología también fue muy exhaustiva. Y los datos que fue arrojando el proyecto a nivel de estadísticas, por ejemplo, tenían que ver con que la legitimación estaba dada por los que legitimaban la obra del artista, eran los propios artistas y en segundo lugar los críticos, ¿no? Después, en cuanto a la trayectoria, que la trayectoria no siempre dependía de la cantidad de años, de lo extensa que fuera la trayectoria, sino de las intensidades de la trayectoria, ¿no? Porque de repente en un tiempo relativamente corto el artista había recibido una cantidad de premios determinados, etcétera, etcétera. En cuanto al mercado, la inexistencia de un mercado, pero esa era una respuesta radical, ¿no? Entonces, esto es a grosso modo, ¿no? Porque en realidad después habían cruces por edades, cruces por soportes, por lenguajes, después había una parte cualitativa muy, muy bella, que, por ejemplo, pero era anónima, pero recuerdo algunas como, bueno, que los artistas en Uruguay son como peces que caen, peces gigantes que caen en un charquito de agua, ¿no? Bueno, de un gran artista uruguayo de este país. Y era muy interesante, muy intenso encontrarse con la gente y ver cómo los artistas también querían hablar de su obra, de sus vivencias, de su creación y ahí también nace la idea del archivo, ¿no? Archivo, el arqueión, el arconte, como un lugar de trascendencia, ¿no? Que es, bueno, también lo que están haciendo ustedes. La trascendencia de la palabra, el no empezar de cero. En aquel momento era una queja permanente todo, ¿no? Aparte en realidad la inexistencia de los medios, todos para hacer una muestra era como una lucha intensa, total, conseguir una televisión, conseguir proyectores. Es increíble que haya pasado tan poco tiempo y que algunos medios, como que hoy son como, no con un acceso muy fácil, pero mucho mejor, y también que el lugar del artista ha mejorado, ¿no? Siempre falta muchísimo, pero desde aquel tiempo al hoy las condiciones realmente no son tan precarias y la estancia cimarrona a la que hace alusión en una de las entrevistas a Gradini tal vez sigue con un funcionamiento, pero no en lo global, ¿no? No es tan descarnado, digamos.
las estructuras van cambiando y son lentas, es un mercado muy chico, es una concepción muy chica a nivel académico, muy cortoplacista a nivel académico, y todavía también la fragmentación, bueno, porque uno de los ítems tenía que ver con el periodo represivo, ¿no? Si la dictadura había influido en la trama de la creación. Y en realidad ahí aparece el corte, ¿no? Aparece el corte como, bueno, podemos pensarlo desde la castración, el corte en la trama, en las estéticas, en la producción. Y eso me parece que fueron como los momentos importantes de la investigación. Después, otras cosas que... Y a su vez este proyecto creció y entonces fue comprendido porque, por ejemplo, me invitaron para la Bienal de Cuba y en la Bienal de Cuba yo había presentado para el premio Paul Cézanne, había quedado seleccionada con un proyecto que se llamaba La Ciudad Ideal y que fue bien interesante porque la Ciudad Ideal yo tenía que crear a partir de Onetti, Follner y otros, Gabriel García Márquez, la concepción de una ciudad ideal, tomando a Torres García con uno de los libros que él había escrito, que se llamaba La Ciudad Ideal, también era como el padre de esta ciudad, y entonces pensar la dinámica de esta ciudad ideal a través de un trabajo que había hecho con los estudiantes de arquitectura, que eran como 100 estudiantes de arquitectura, aplicando también este sistema de encuestas, viendo cuál sería la estética posible a través de estas estadísticas. En realidad, bueno, ahí aparecía la dinámica de la ciudad, el habitar de la ciudad, la producción intelectual en la ciudad, bueno, todo un imaginario muy, muy lindo que presenté para el premio Paul Cézanne, que me acuerdo que el jurado de Francia que vino, bueno, realmente me apoyó mucho. En ese momento también estaba Di Maggio y Kallenberg, que también me apoyaron en ese proyecto, y Olga Larnaudí me acuerdo que me dijo que las estadísticas eran de mentira. Bueno, esas cosas que a las que tenemos que estar atentos los artistas, ¿no? Digo esto porque nunca me lo preguntó en el momento en que se estaba ejerciendo el poder de designar si era válido o no el proyecto. Después lo cortás, cualquier cosa. Pero fue increíble porque me dijo, no, porque tus estadísticas eran de mentira. Bueno, entonces yo siempre me quedé con esa idea del respeto del artista, ¿no? De cuán poco respeto habrían tenido todos ellos en su trabajo o habrían recibido, que fue una generación, la nuestra, muy de cascote, ¿no? Muy de palo y palo y palo y palo, ¿no? Y en la que todo lo que hacíamos siempre estaba, bueno, en algún punto había que revisarlo nuevamente. Y en la que no prestaban atención a las coordenadas de lo contemporáneo porque no las entendían. Bueno, creo que tenemos que estar nosotros atentos a ver qué es lo que está pasando en las nuevas generaciones, que por suerte son mucho más libres y no les importa lo que pensamos tanto. Pero es importante aquello. Bueno, me volé un poquito, pero volviendo al tema, eso después me lleva a que Margarita Sánchez en la Bienal de Cuba selecciona este proyecto y a su vez ahí conozco a un montón de artistas en el mundo. Bueno, mi obra que estaba vinculada a esta ciudad ideal con Jean Nouvel, que era como uno de mis pilares así, conozco a Jean Nouvel, bueno, mucha gente, fue como entrar en el mundo del mainstream, bueno, que por 2 o 3 años estuve trabajando mucho afuera, en la Bienal del Mercosur, después me gané el Gran de la Cisneros, me fui a Alejandría a trabajar a la Biblioteca de Alejandría, porque había que dejar todo ese proyecto en Alejandría, todo el material de la hija natural en un lugar de resguardo, ¿no? Siempre pensé que iba a ir a ese espacio a guardar algo, pero no sabía qué. Y entonces cuando apareció me invitaron para competir y se eligieron 10 proyectos a nivel del mundo, entonces se eligieron el mío para ir a entregar a la Biblioteca de Alejandría todo los documentos de la hija natural y de los artistas de Uruguay, ¿no? Entonces allá fuimos con todos los catálogos, Alejandro Alberti, amigo del alma y el que ha registrado muchos de los trabajos que hemos hecho, me acompañó, bueno, trabajamos en equipo y después todo eso se llevó a la Cisneros en Miami y se expuso
y fue un proyecto realmente grande y bueno, y ahí apareció lo performático en tiempo, en forma, la intervención. Por supuesto que llegamos a la biblioteca y el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca se había movido, nadie nos esperaba, entonces una ahí entra a guerrear, así como, ¿y ahora qué hacemos? Viajamos 20.000 kilómetros, estamos en Alejandría y la puerta, ¿quién la va a abrir? Bueno, pero todo salió bien, no sé mucho cómo fue, que finalmente como que el acto se profesionalizó, explicamos, venimos de acá, presentamos las cosas y bueno, y finalmente accedieron. Esas cosas de la vida, que dimos con la persona correcta en el momento indicado. Entramos a la biblioteca, que aparte tiene un sistema de seguridad brutal y cada vez más. Dejamos los materiales y el día que volvimos a Uruguay, filmamos todo, que fue maravilloso estar ahí, realmente fue maravilloso. Bueno, obviamente la biblioteca es un proyecto, las bibliotecas se incendiaron, como todos saben, y el proyecto actual fue creado por 5 arquitectos de distintos países, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un reservorio de conocimiento. La hija siempre buscó eso, ¿no? La salida del arte, la salida que tiene el arte es el reservorio de conocimiento. Y después, el día que estaba, por irme a una anécdota cortita, el día que estaba para exponer en Miami, que estaba saliendo, llega la carta de la Biblioteca de Alejandría en que agradecían y habían aceptado la donación de los libros y que iban a estar preservados y bueno, daban el lugar, etcétera, del anaquel. Fue muy emocionante.